Bien, eh, voy a proceder a hacer una lectura de un resumen que hemos hecho sobre un libro que creemos que es relevante del autor Peter Toon, que es médico general en el Reino Unido y además de eso filósofo. Este libro, Peter Toon, lo escribió en el año, mejor dicho, lo publicó en el año 2014, es este que está aquí, y como puede verse en quien lo respalda, editorialmente es el Colegio de Médicos Generales del Reino Unido. Bueno, eh, en este caso nos ha parecido relevante el libro porque a partir de aquí intentamos explicar, al menos de boca de estos gigantes, ¿no? De la filosofía moral, vamos a responder, intentaremos responder algunas de las preguntas de la filosofía moral en la práctica clínica, mejor dicho, más que en la práctica clínica, aunque es más específico de la práctica clínica, de todas las actividades sanitarias en general. Se encuentra dentro del marco de nuestras, en fin, eh, actividades formativas de la metodología GRADE en principio, que es a lo que hemos llamado el tipo 2, la ciencia, y no los científicos, sino la ciencia que subyace debajo de la medicina que llamamos científica, y la filosofía moral, que es la toma de decisiones, y mejor será cuando hay premisas intelectualmente válidas dentro de la filosofía de la ciencia. Pero también es cierto, y sabemos que la vida está mucho más allá de la ciencia y que, visto el hombre desde la vida, la clínica y las relaciones que tiene con los servicios de salud se ven desde otra perspectiva, probablemente mucho más enriquecedora. Hablaremos de esto en el futuro, pero mientras tanto diremos que este libro lo hemos resumido y vamos a exponerlo en 4 partes. Nos parece que las 4 partes son por motivos de espacio también y por coherencia de contenidos. Posiblemente al final pueda haber una versión completa, pero dada la extensión, pues hemos preferido el utilizar esta partición de cuatro golpes. Bien, la primera parte, que es la que comenzamos ahora, va a versar sobre la introducción y el capítulo 1, antes de comenzar con el contenido interno ya de las relaciones más sanitarias, tanto personales entre un médico y un paciente, o un médico y un sano, y muy en general luego posteriormente entre poblaciones y servicios de salud. Quede claro también el hecho de que cuando hablo de médico, no me estoy refiriendo exclusivamente al médico. Un médico vale también para otros profesionales sanitarios, pero en principio utilizaremos ese lenguaje porque originariamente parte de aquí, ¿no? Es posible, ¿no?, que los demás sean el siguiente círculo concéntrico, porque el que tiene la relación, en principio, con el paciente es el médico. Bien, sin más, procedemos a la introducción. Y lo que haré será leer con puntos de inflexión, que a mí me ha parecido que eran los más adecuados para la comprensión de este lenguaje para algunas personas nuevo, probablemente para muchas personas nuevo, pero que no explicaré en la lectura, sino que eso quedaría para la exposición en una clase o en una sesión práctica, ¿no?, en la que pueda haber un debate cuando hablemos de ciencia y deliberación, que es la forma en la que vamos a decir cuando hablemos de ciencia y al mismo tiempo
con la capa de la toma de decisiones, es decir, de la moral. La visión de la atención médica se enfrenta a una crisis moral, en general o de una manera específica, y a menudo se ve en términos de profesionalismo. Un informe sobre este tema del Colegio de Médicos de Inglaterra hace unos años sugirió que, en general, los ideales que equiparamos con el profesionalismo están en declive. Este informe y otros análisis del estado de la atención médica sugieren una serie de factores que contribuyen a este declive. Y se refieren, bueno, en general, de una manera muy resumida, a los que voy a decir a continuación en estos dos párrafos. Algunos son específicos de la medicina, dice este informe, por ejemplo, como los cambios en las prácticas del trabajo que conducen a la pérdida de la continuidad de la atención, la disminución de la responsabilidad personal, la pérdida de la estructura del equipo médico y liderazgo con el ejemplo, y la cultura de culpas, esta medicina defensiva del National Health Service. Hay otros factores que afectan más a la sociedad, que incluyen el creciente consumismo, la aversión al riesgo, la aversión infinita al riesgo y el declive a la estabilidad y continuidad de las relaciones y la confianza que esto genera. Yo añadiría la aversión al sufrimiento y el que éste comience a parecer que resulta intolerable. Sin embargo, uno de los más influyentes filósofos morales del siglo pasado, el famoso en estos términos, Alasdair MacIntyre, piensa que el problema es más profundo. Es más profundo que esto. Esto es lo que hemos dicho hasta ahora. Sí lo es. Pero las claves están más abajo. En su influyente libro After Virtue, Más allá de la virtud, que tiene anfibológicamente la intención de que está detrás de la virtud como si fuéramos hacia la virtud y al mismo tiempo como que está detrás de el paramento de la virtud, tenía esta doble intención el autor cuando puso este título. En este libro, Tras la virtud, sugirió que nuestra sociedad ha experimentado un colapso fundamental en el marco de nuestra comprensión moral, y que esta es la causa subyacente de los problemas morales y las incertidumbres que enfrentamos, y que él argumenta que afectan a todas las áreas de nuestra vida y no solo al de la sanidad, no solamente al de la salud. Esta es solamente una parte. MacIntyre cree que para resolver este problema nuestra sociedad necesita una narrativa compartida, una tradición compartida y una visión del mundo compartida. Ahora lo iremos viendo. A MacIntyre lo consideran, con estos filósofos morales, como uno de los ejes del comunitarismo. No les gusta que les llamen comunitaristas porque la palabra puede entenderse mal. Sin embargo, hablaremos de ello en otra de las sesiones. MacIntyre sugiere que las actividades sociales compartidas con las tradiciones que él llama prácticas, son un apoyo central para estos. Una de las prácticas de MacIntyre es el cuidado de la salud. Ahora lo veremos. Esta visión teleológica del fin último contrasta con la visión tomada por el consecuencialismo, uno de los enfoques éticos dominantes en el cuidado de la salud actual, de que la vida es una sucesión sin sentido de buenas y malas experiencias, y la moralidad consistiría en tratar de maximizar lo bueno y minimizar lo malo. Tras la virtud es parte de un renacimiento de la ética de la virtud dentro de la filosofía de finales del siglo XX. Es uno de los libros más influyentes realmente en la filosofía moral de todo el siglo XX. De finales del siglo XX, con lo que entonces hace una crítica constructiva, este libro hace una crítica constructiva de las filosofías morales del pasado y da una razón de por qué estas no explican el todo. Desde la Grecia clásica hasta el Renacimiento, la filosofía moral se centró en la pregunta ¿qué es la vida buena? ¿Y qué debemos hacer para vivirla?
Esa era la pregunta, desde los griegos, Platón y Aristóteles, pero también los estoicos y los epicúreos dedicaron gran parte de su tarea a esta pregunta, al igual que los escritores de la antigüedad tardía y de la filosofía medieval, que no es moco de pavo. Para la mayoría de ellos, la respuesta se formuló en términos de virtud. En términos de virtud. Vamos a ver qué quiere decir esto. O sea, ¿qué quiere decir esto de la virtud? Lo vamos a ver posteriormente. Que son, anticipamos, las cualidades personales que necesitamos para vivir bien. Tomás de Aquino consideró la virtud, Tomás de Aquino, siglo XIII, consideró la virtud como un hábito o una disposición para actuar correctamente. Aunque las virtudes están guiadas por la razón, no son simplemente una cuestión del intelecto, pues también involucran las emociones, también podríamos decir sentimientos y la motivación, que luego posteriormente podremos hablar como voluntad. La filosofía moral concebida en estos términos se centra en la eudemonia. Sin embargo, Peter Thun prefiere utilizar la palabra florecer, florecimiento. Es una posiblemente adecuada disposición de la eudemonia, de una, quizá posiblemente el mejor sinónimo. En español, sin embargo, no parece el más adecuado, pero si lo leemos nos vamos a adecuar probablemente a él. Florecer es la traducción preferida de la palabra griega usada por Aristóteles y por otros filósofos al relacionar sobre el propósito de la vida. Eudemonia o eudaimonia es un concepto clave en la ética de las virtudes, que es teleológico, que va hacia el fin último del hombre, hacia el sentido último de nuestros actos, de nuestra vida. Argumenta que la vida tiene un propósito. Es una narrativa con un significado y el propósito de la filosofía moral es encontrar la mejor forma de esa narrativa para cada uno de nosotros. A veces se traduce casi literalmente como la vida buena. La traducción originaria más literal sería el buen espíritu. Pero bueno, nosotros decimos la vida buena y utilizaremos este término porque es probablemente uno de los más adecuados. Y también lo traducían como felicidad. Cuidado, felicidad eudemónica, para diferenciarlo, como veremos más adelante, de la felicidad hedónica, que también Peter Thun y el propio MacIntyre llamaban felicidad bovina, como una vaca feliz quitándose las moscas con el rabo y disfrutando de un enorme pasto verde en primavera. Bien, eso sería una felicidad hedónica que no siempre es lo que le da la felicidad a los seres humanos. Parece que hay algo más que esto. Thun, el autor, prefiere florecimiento porque implica una historia de vida que no solo tiene un propósito, sino también una forma. Periodos de crecimiento y desarrollo, madurez plena, pero también decadencia y finalmente la muerte. La palabra se usa comúnmente para las plantas que florecen como el árbol del laurel verde. Es un ejemplo que él pone. Eudemonia no implica una vida de diversión ininterrumpida, que sería hedónica, que no sería ni realista ni probablemente a largo plazo placentera. Piénsese en los placeres inducidos por el soma de Un mundo feliz de Aldous Huxley. Una vida insulsa de placer, hedónico, sin sentido, no es realmente una vida digna de ser vivida. Estas son frases tomadas del propio Sócrates. Aristóteles y Tomás de Aquino, dos de los más grandes expertos en la ética de la virtud, en este prototipo, argumentaron que necesitamos virtudes para lograr la eudemonia, para el florecimiento en los términos de Peter Thun. Una virtud es una característica personal, un hábito o disposición de la personalidad, una fortaleza personal. También otros autores sugieren que excelencia es la mejor traducción que virtud tiene de la palabra griega arete, que originariamente era la que utilizó Aristóteles, arete, que quiere decir, repetimos, ir a la excelencia de las prácticas. Son cualidades intelectuales y morales. Por eso Aristóteles hablaba de virtudes intelectuales y virtudes morales. Hablaba de esto. Pero no vamos a entrar en eso.
no corresponde hoy. Más recientemente, Nussbaum y Sen sugirieron que las virtudes son las cualidades que necesitamos para superar los desafíos que la vida nos lanza. Pero las virtudes son también cualidades personales que vale la pena tener en sí mismas. El cultivo de las virtudes también es parte del propósito de una vida buena. Esta es una característica importante de la ética de la virtud, que ser virtuoso, tener el hábito de actuar correctamente, al menos creer que se hace así, intentarlo en esa dirección hacia el bien, de acuerdo con la razón, no solamente nos permite lo correcto para los demás, sino que también es nuestra mejor manera de vivir, nuestra propia vida. Es un enfoque de ganar, ganar, y es una buena noticia. Y esto contrasta, como veremos luego posteriormente, con los derechos y deberes, el deontologismo, basados o no en la moral deontológica, el otro enfoque ético comúnmente utilizado en la atención médica, que es un juego de suma cero. Cuantos más derechos tiene el paciente, más deberes gravosos tiene el clínico. Ya lo veremos más adelante, en los fragmentos morales. La ética de la virtud es más holística, que la deontología y el consecuencialismo. A diferencia de la persona obediente kantiana o la consecuencialista, la primera, la kantiana, que considera lo correcto para hacer según el deber, que considera lo correcto para hacer según un deber, o las consecuencias para el consecuencialista, que entonces aprieta los dientes y lo hace. No con gusto, lo hace, porque es deber o porque es una mejor consecuencia, pero bueno, no con gusto. La persona virtuosa hace lo correcto porque está en su naturaleza hacerlo y porque ella no puede hacer otra cosa. Sus emociones, todo su cuerpo y su mente están dirigidos a hacer lo correcto, ¿eh? Pero pueden hacerlo no con gusto. Podría no estar completamente contento con hacerlo. Bien. En el capítulo 1 se va a hablar es el que va a desarrollarse de aquí hasta el final de esta primera parte, ¿no? El universo moral fragmentado de MacIntyre y su impacto en el cuidado de la salud. Esta es una parte muy importante y muy explicativa del propio MacIntyre, que ilustra muy bien algunos de los problemas que tenemos hoy en la sociedad, no solamente en la moral, sino en las relaciones políticas y otras no políticas dentro de la sociedad. La fragmentación conceptual. Él hace un alegato en su libro Tras la virtud, largo, que aquí hemos resumido en muy pequeños párrafos, muy poquitos párrafos, para no ser exhaustivos. En su primer capítulo, MacIntyre imagina un futuro orwelliano en el que hay una reacción de los luditas, aquellos que rompían las máquinas en la revolución industrial, que se llamaban los luditas, contra la ciencia natural, dice él, ¿no? Los laboratorios se rompen y la cultura del discurso científico se destruye. Algún tiempo después de esta destrucción, las personas intentan recrear el conocimiento científico, pero todo lo que poseen son los últimos fragmentos, no los orígenes, sin una comprensión real de la naturaleza y el propósito de la ciencia. En este caso, está poniendo este ejemplo de la ciencia. Así que, dice literalmente, los adultos discuten entre sí sobre los méritos respectivos de la teoría de la relatividad, de la teoría evolutiva y de la teoría del flogisto de la época de Lavoisier, aunque solo poseen un conocimiento muy parcial de cada uno de ellos. Los niños aprenden de memoria las porciones supervivientes de la tabla periódica y recitan como conjuros algunos de los teoremas de Euclides. Él continúa sugiriendo que nuestra comprensión de la moralidad y el lenguaje que usamos actualmente al respecto está en un estado de desorden similar al de la ciencia en su mundo imaginario. La destrucción de la tradición, de esa parte originaria de lo que solamente tenemos el fragmento final como si fuera la última parte de un ovillo que no sabemos de qué origen es, la destrucción de esa tradición que argumenta que fue una consecuencia de la ilustración que de alguna manera la ilustración quería. Vamos a recordarlo, la ilustración se basaba en el individualismo y la ciencia. Monta una teoría moral a partir de estos dos pilares fundamentales y abandona la ética de la virtud que había estado presente desde la época previa incluso del propio Aristóteles hasta estos momentos.
La destrucción de la tradición, que argumenta que fue una consecuencia de la Ilustración, ha roto el marco moral en el que vivimos, ya que el naufragio de un barco rompe su casco. Nos quedan fragmentos de esa tradición, nos quedan piezas teóricas y sus implicaciones que se mantienen juntas, pero que no están conectadas entre sí. En realidad esto no solamente es en la moral y en la ciencia. Cuando nosotros en nuestras facultades estudiamos, en realidad lo que se nos entregan son los fragmentos finales de unas teorías, a veces no teorías, sino solo mitos, que damos por ciertas porque tenemos que confiar en ello. Sería imposible rememorar todo el conocimiento humano desde nuestra propia facultad. Nosotros no nos damos cuenta, porque no tenemos esa capacidad de análisis muy probablemente, de que parte de todas estas hebras son la parte final de algo que en el inicio posiblemente es hasta contradictorio. Sufrimos este doble, triple vínculo que nos da en algunas ocasiones dificultades en nuestra competencia profesional y también en nuestra autoafirmación moral. Queremos ser buenos y sin embargo hay veces que estos fragmentos nos hacen que tengamos decisiones morales que son contradictorias entre ellas. Lo vamos a ver. Nos estamos aferrando a este naufragio, pero sin el consenso subyacente de una tradición compartida no hay nada que mantenga unidos estos fragmentos desunidos. Argumenta que esta es la razón por la cual muchas de las discusiones éticas de hoy, no solamente en la sanidad, no se pueden resolver. Se llevan a cabo entre personas que se aferran, sin saberlo, a trozos separados de los restos morales, gritándose unos a otros a través de un mar de caos. Hay veces que llamamos debate a algo que no lo es, porque son razonamientos erísticos, es decir, en el que la gente quiere imponer una visión, a veces emotivista, pero sin plantear las razones. Erístico quiere decir que el razonamiento no es tal, sino que lo parece, y que lo que queremos es tener razón. Eso no es un debate. Eso no es un debate. Aunque se le llame debate, eso no lo es. Y diremos debate cuando hay definiciones compartidas para que ambas partes, o las partes que participen, quieran llegar a ser mejores, a enseñarse unos a otros, porque comparten unos principios, comparten una serie de definiciones y de cómo se mezclan las piezas de esas definiciones que harán mejores cognitiva y moralmente a los que han entrado previamente en el debate. Cuando hablemos solamente de moral, preferiblemente utilizaremos la palabra deliberar en lugar de debatir, aunque pudieran parecer sinónimas. Utilizaremos deliberación. Bien, el debate del aborto, que es un debate social, ilustra los fragmentos morales. Tiene varios ejemplos en su libro, pero tú y yo particularmente, bueno, pues nos vamos a dedicar exclusivamente a este, ¿eh? Hay otros más, como la guerra justa, por ejemplo, pero bueno, vamos a ver este, ¿no? El del aborto. Algunos de los aparentemente debatidores, aparentemente, creen que el feto es una persona tanto como cualquier adulto. Como un adulto tiene derecho a la vida, porque el derecho a la vida es uno de los derechos fundamentales kantianos. Y cualquier acción que interfiera con ese derecho cuenta como asesinato. Este es un fragmento moral. Vamos a verlo. Pertenece al kantianismo, ¿verdad? Bien. Otros argumentarán que la mujer tiene el derecho de elegir si continúa o no con el embarazo que no quiere y que se había esforzado por prevenir, por métodos anticonceptivos, por ejemplo. Este sería otro debate, otro fragmento moral. Originariamente, es curioso, también proviene de Kant, pero Kant se bifurca en dos partes. Están hoy muy representadas estas dos partes por John Rawls, el filósofo americano ya fallecido recientemente, o Roger Nozick, que originariamente también proviene del kantianismo, pero que es otra corriente más propia de los mercados y de un liberalismo más desnudo que el anterior, que se llamaría el libertarismo, por así decirlo. Bien,
Sin embargo, otros creen que una decisión sobre un embarazo no deseado debe depender de los resultados probables de continuar con el embarazo o terminarlo. Este es otro fragmento moral, el consecuencialista. A veces el aborto ofrece la mejor oportunidad de felicidad para la mujer embarazada y o sus hijos existentes. Por eso es mejor. Pero en otros momentos podría no ser lo mejor. Entonces, la consecuencia, si es buena, bueno, pues manténgase el embarazo. Pero si la consecuencia es mala, se espera, pues destrúyase el embarazo. Este es un poco lo que defienden los consecuencialistas, a pesar de que, como veremos, uno de los problemas está en la predicción de la consecuencia a priori. Hay un problema ahí que, bueno, pues a veces puede solucionar la teoría de la probabilidad, pero hay veces algunos eventos que podrían ser tan complejos que no pueden predecirse en principio porque entra dentro de la teoría del caos. Bien, a retrospectiva se puede explicar, dice la teoría del caos, pero en el futuro, de momento, es la interacción tan fuerte, tanta, que no se puede predecir. Cada conclusión, cada fragmento moral se obtiene lógicamente de su premisa principal. Cada fragmento moral tiene originariamente en su ovillo de inicio, en su matriz, en su tradición originaria, y muy bien hecho en principio, o sea que está bien hecho, ¿no? Cada uno tiene su premisa principal. El tema es que las premisas principales de cada fragmento moral no son medibles, son por eso inconmensurables, que lo decimos aquí en la jerga filosófica, lo llamamos inconmensurables. Es un poco como, bueno, pues mezclar o sumar manzanas con trozos de, pues diríamos, de plomo. Pues en principio son dos fragmentos distintos. Pero a lo mejor algún día las manzanas y el plomo, arriba del todo, pueden tener alguna solución. Ya lo veremos. Para evaluar si esta idea es útil, para comprender los problemas morales a los que se enfrenta el cuidado de la salud, debemos examinar los marcos conceptuales dentro de los cuales actualmente organizamos nuestros valores para la sanidad. Si McIntyre está en lo cierto, y puede ser que lo esté, entonces encontraremos fragmentos separados del naufragio moral que no encajan dentro de los valores sanitarios. Este parece ser el caso. Gran parte de la discusión sobre los valores en el cuidado de la salud actual se puede ver como algo que tiene lugar en un marco de los fragmentos del discurso moral, cada uno de los cuales tiene sentido por separado, pero no están relacionados entre ellos coherentemente. Podemos estar incurriendo en asuntos inconmensurables dentro de una misma reunión sin saberlo. Por eso lo vamos a intentar explicar. Vamos a ver uno de los fragmentos. El fragmento deontológico que proviene de Kant viene de la palabra deontos, que en griego alude a deber u obligación. Hay que hacerlo. Es nuestro deber, pero es por obligación. Desde la Ilustración, los acercamientos a la ética basadas en derechos y deberes, el deontologismo, o en los resultados de las acciones, los consecuencialismos, el consecuencialismo, son los utilitaristas, han dominado la filosofía moral, por lo que no es sorprendente que sean influencias importantes al pensar en los valores de la práctica médica. Los expertos en ética ven a los dos como alternativas y hay mucha discusión sobre los méritos de cada rival. Estos méritos o deméritos cada uno se los arroga o los arroja contra el otro y son muy abundantes ya en la literatura de la filosofía moral. Unos y otros se ven sus virtudes y ven las propias e intentan rebatir los defectos hacia afuera. Sobre este particular, el profesor Michael Sandel hoy en día tiene clases prácticas, posiblemente las más numerosas del mundo hoy en día, ¿no?, que habla de precisamente esta forma de deliberar sobre hechos, poniendo a cada uno de los fragmentos morales a ver cómo explican esas situaciones. Y es una forma precisamente, o sea, muy útil para los alumnos de las profesiones, no solamente de las ciencias sociales o de la filosofía, sino también, en este caso, de nuestras ciencias biomédicas. Los sistemas éticos deontológicos, el deontologismo, se basan en derechos y deberes recíprocos. Pero aquí hay algunas anomalías que no habíamos advertido probablemente. Por lo tanto, el derecho a la vida impone a los demás el deber de no matar. Es esto.
¿Qué es primero, el derecho o el deber? No matar es un deber negativo, el deber de no hacer algo. Debo no hacerlo. Y está vinculado a un derecho de libertad. Los derechos naturales, decían, ¿no? O si es que existen, ¿no? Pero por lo menos sí que es cierto que son los derechos humanos hoy en día. Está vinculado al derecho de libertad, la libertad de no hacer cosas dañinas. También hay derechos de reclamación vinculados a deberes positivos. Por lo tanto, para que el derecho de los niños a la educación sea significativo, repetimos, para que el derecho de los niños a la educación sea significativo, alguien previamente, los padres, la comunidad local o el Estado, deben haber tenido el deber de proporcionar esa educación. Si alguien con un deber positivo de cumplir con un reclamo, perdón, sin alguien con un deber positivo de cumplir con un reclamo, que es un output, en este caso el deber sería un output, los derechos de tal reclamo, es decir, el input, son solo un recurso retórico. Esto ya lo decía Jeremy Bentham, es decir, si no hay quien tenga un deber, una obligación, no hay derecho, decía él. ¿Vale? Bien. La constitución del National Health Service se enmarca en gran medida en otorgar derechos a los pacientes o en reconocerlos. No decimos, todos se otorgan, algunos sí se otorgan ex novo y algunos, bueno, pues se consideran derechos, en este caso derechos humanos. La mayoría de los cuales, de estos derechos, imponen deberes a los profesionales de la salud o instituciones que brindan atención a médica. Es decir, que esos derechos solo son efectivos porque se imponen deberes a los profesionales y a las instituciones. Y para los pacientes, sin embargo, no habla de sus deberes. Esto posiblemente sea un defecto moral, probablemente, ¿no? Sino que habla de algo más lábil, un término más halagador, más suave, que es responsabilidades. En los carteles que tenemos en los sistemas sanitarios, en España, por ejemplo, tenemos una carta de derechos enorme, con hasta incluso detallada. Y una pequeña parte de los deberes de los usuarios, ¿no? Muy pequeña, muy genérica, muy halagadora, para que no pese. Bien, las discusiones sobre estándares profesionales en el cuidado de la salud generalmente se llevan a cabo en términos de deberes. Los deberes de un médico, que es el código del Consejo Médico General del Reino Unido, son centrales para los médicos de ese país. Otros códigos profesionales, porque hay más, están en la misma línea. Estos códigos están redactados de una manera deontológica, porque se basan en estos códigos de deberes. Usted debe, que es el típico de los imperativos deontológicos. Ahora bien, esto quiere decir que hacemos nuestro deber porque tenemos que hacerlo, en lugar de porque queremos. Es decir, es una imposición a veces desde fuera que cuesta mucho trabajo desde dentro. Por eso todo aquello que sea deontológico tendría que llenar todos los aspectos de la vida, porque si se le escapa alguno podría no salir desde dentro. Vamos a ver cómo intenta McIntyre y Peter Toon cubrir esa anomalía. Vamos a ver. ¿La tiene? Posiblemente sí. Otra crítica a la ética deontológica es que la teoría no puede resolver conflictos entre los derechos de diferentes personas. En efecto, los de la madre y los del feto están en conflicto. En realidad, ambos tienen derechos, el feto a vivir y la madre a no querer el embarazo. Entonces, el deontologismo no puede resolver este conflicto, no puede, porque no puede decidir en principio cuál de los dos es el que tiene que respetar. Posiblemente la prevalencia de uno del otro podría estar en otro sitio. O a lo mejor ni siquiera hace falta ponerlos en conflicto. A lo mejor no lo están. Podría ser que no. Vean. Los deberes también pueden entrar en conflicto en el deontologismo. Por ejemplo, el deber de confidencialidad puede entrar en conflicto con el deber de cuidar a los demás, como ocurre con un epiléptico que conduce a un paciente infectado con el virus de inmunodeficiencia humana, pero no informa a su esposa sobre su estado. Si nos damos cuenta, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, aquí hay que tener cuidado, porque hay veces que no somos capaces de ver cuál de los dos debe ser el que prevalezca. La mujer debe ser informada, tiene derecho a ser informada, ¿no?
y el paciente tiene derecho a su intimidad. ¿Por qué uno sobre otro? ¿Cuál es el que tiene que prevalecer? Existe un conflicto entre el deber de los médicos de cabecera de encargarse de los grupos para obtener la mejor atención médica posible para la población local, es decir, para las poblaciones, y esto entra en conflicto con otro deber, que es la interpretación del deber del doctor, del código de los colegios de médicos, de hacer una atención a los pacientes como principal preocupación, la que está dentro de la consulta. Es decir, el paciente en la sala de la consulta es su principal deber, pero también su principal deber es el otro. Y aquí estos pueden estar en conflicto, porque si forzamos un poco el debate, en este caso la deliberación, posiblemente encontremos que hay una falla. Esto es lo que hace el profesor Michael Sandel en sus clases prácticas, que lo hace fenomenal. Recomendaremos algún libro de Michael Sandel para que se entienda esto, y además están traducidos al castellano. Este es un ejemplo actualmente que se discute con frecuencia de cómo el pensamiento odontológico puede ser problemático en el cuidado de la salud. No con mala idea, con muy buena intención, faltaría más. Ahora a ver el otro fragmento, el fragmento consecuencialista, que proviene originariamente de Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Las teorías morales que se enfocan en tratar de maximizar el bien más que los derechos y deberes kantianos se conocen como consecuencialistas porque juzgan la corrección de las acciones por sus consecuencias. Es la máxima felicidad para el mayor número, decían. Si la deontología es el fragmento del discurso moral al que se adhieren los colegios de médicos del Reino Unido y los cuerpos profesionales, entonces la salud pública no se basa en esto, se basa precisamente en el consecuencialismo. Su contribución a las políticas de salud y la asignación de los recursos parecen estar unidas al consecuencialismo. El gerencialismo, que veremos luego, también puede estar unido al consecuencialismo, debido a que esta teoría considera la suma total del bien que produce una acción independientemente de quién se beneficie de ella. Esta parece ser la forma ideal de observar las políticas sanitarias para las poblaciones. En el Reino Unido, las políticas de salud, las 18 decisiones del Instituto Nacional de la Salud, el NICE sería el Instituto Nacional de Salud y Excelencia en la atención, y la inclusión de las actividades en el marco de calidad y resultados del médico general, el QOF, el contrato de gestión, a menudo se justifican por beneficios para la salud. Un concepto consecuencialista a menudo que se mide en términos de ABAC. En inglés es QALY, aquí nosotros llamamos ABAC porque son años de vida ajustados por calidad. Es decir, esta calidad es algo así como que si se tiene una calidad plena, el año cuenta como uno, el año vivido cuenta como uno, estoy pleno, uno. Pero si uno está un poquito enfermo y la calidad es la mitad, la calidad de vida es la mitad, el año ya no contaría como uno, sino como 1 multiplicado por 0,5, más o menos sería la forma de explicarlo, ese año contaría como medio año. Por eso llamamos ABAC, a los años ajustados por calidad de vida. Bien. Aunque tomando como axiomático en estas áreas el consecuencialismo y los ABAC también son ampliamente criticados. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Se sugiere que los ABAC en realidad perjudican más a los desfavorecidos, si se toman así. Por eso hay que también saber interpretarlos. En el sentido utilitario se pueden malinterpretar. Y hay veces que se malinterpreta tal como yo digo aquí, por lo que entonces no pueden ser la base fundamental del consecuencialismo, sino una forma en la que podemos interpretar algunas de las evidencias científicas en términos de calidad de vida, de años ajustados por calidad. Bien. Se sugiere que los ABAC perjudican aún más a los desfavorecidos, ya que una intervención que extienda la vida, que agregue años, pues agregará menos ABAC, menos años de vida ajustados por calidad en alguien cuya calidad de vida sea mala. Pues si me añade años de vida en cantidad con esta mala calidad, qué insidioso. Aunque agregue más ABAC a la parte de la derecha de esta distribución poblacional, es decir, hacia aquella parte que está a la derecha, que tienen buena calidad de vida y que tienen buena salud.
agrégueme usted años de vida porque naturalmente a mí me viene estupendamente porque tengo buena calidad. A lo mejor así incluso cumplo mejor los fines de mi vida. Además, el análisis basado en ABAC le resulta difícil tener en cuenta la individualidad y las diferentes percepciones del bien. Debe suponer, para que esto sea válido, que todos comparten la misma visión del consecuencialista del bien. Si no la comparten, aquí tenemos una anomalía importante. Cuidado con esto. También corre el riesgo de tratar a las personas como un medio en lugar de como un fin. Y en este sentido, tiene una contradicción con el imperativo categórico de Kant, que decía que hay que tratar a los hombres no como un medio, sino como un fin en sí mismo, y a nosotros mismos también, lo decía como tal. Si todas las personas con un colesterol alto toman una estatina, podríamos estimar cuántos ataques cardíacos se evitarían en una población, suponiendo que tenemos unos buenos datos de investigación, pero no tendremos forma de saber qué personas evitarán un ataque cardíaco y cuáles no. Por lo que una política de promoción del tratamiento con estatinas para todos los que están en riesgo, como los del contacto de gestión, se centran en el bien de las poblaciones como un todo, en el bien de la población, y no en la elección de un individuo. De modo que aquí tenemos también alguna colisión de fragmentos morales. El consecuencialismo no puede tener en cuenta la estructura de una narración humana individual. Digamos que narración sería una historia que tiene una introducción, una trama, una crisis y una resolución del problema. Pero nuestra vida, tiene una estructura narrativa de una historia que viene de algo que ni siquiera nosotros conocemos porque hemos nacido dentro de una familia, de un país, de una tradición, eso impacta en ese caldo, entra por ósmosis el sistema de creencias que en principio nosotros las damos por completamente perfectas y válidas en principio, y es posteriormente en nuestra vida cuando podemos posiblemente meditar, deliberar sobre ellas. Bien, es narrativa nuestra vida, lo mismo que hay una medicina narrativa, una psicología narrativa, cuando se ve de esta forma, porque las intenciones son difíciles de medir con la ciencia. Sin embargo, al intentar explicar las intenciones, sí se puede hacer desde la hermenéutica, desde la narrativa, la historia a la que yo pertenezco, en la que yo estoy metido, o las historias en las que yo estoy metido, porque todas tienen unos antecedentes, un intermedio que va directamente a unas consecuencias, o por lo menos las que yo persigo. Por eso decimos que la vida tiene una estructura narrativa. En esta visión, la vida es una serie de episodios vinculados de manera arbitraria. Estoy hablando de las tradiciones consecuencialistas. Todo lo que importa es el bien general de los episodios. De modo que pierde la estructura narrativa con el consecuencialismo, porque no está atado a una sola historia, porque puede ser que una persona esté introducida en consecuencias distintas. En un momento dado pueden parecer preferibles, y podría ser que algunas de ellas tuvieran cierta contradicción porque las consecuencias podrían ser distintas y por tanto los actos también contradictorios. Debido a que los consecuencialistas enfatizan la cantidad de bien en una vida, en lugar de verlo como una narración con un propósito y una forma, tiene problemas con su inevitable final en la muerte. Una filosofía que ve el bien como una vida más larga y menos dolorosa, naturalmente verá la muerte como algo que se debe evitar durante el mayor tiempo posible. El aplazamiento de la muerte está condenado al fracaso, sin embargo, y a menudo es un fracaso costoso, ya que cada vez se destinan más recursos a resistir lo inevitable, y la sociedad paga un alto costo por soportar un declive, a veces insidioso, lento y prolongado por la demencia y el aumento de la discapacidad. Sin embargo, cuando el dolor de la vida supera su placer, y siempre lo hará, la muerte debe ser bienvenida y de hecho incluso asistida. Sería uno de las formas de verlo desde el fragmento consecuencialista. Así, los argumentos consecuencialistas se usan a menudo para apoyar la disponibilidad más fácil de la muerte electiva,
cuando el equilibrio entre el bien y el sufrimiento en una vida se vuelve irreversiblemente negativo. Otros fragmentos cargados de valor moral. Los dos fragmentos que se han discutido hasta ahora son los enfoques más tradicionales en la ética, en este caso en la ética médica. La crítica inconmensurable de que cada uno de ellos ve las debilidades del otro, pues está bien ensayada, como hemos dicho, en la filosofía moral, lo que hemos nombrado del profesor Michael Sandel, por ejemplo. Los otros cuatro fragmentos de nuestro universo moral, sugiere Tung, son útiles para comprender también algo del discurso moral confuso de la medicina, porque siguen siendo fragmentos que entre ellos también son inconmensurables. Son el legalismo, el gerencialismo, el capitalismo y el consumismo. De hecho, a menudo se los considera libres de valor, pero no es cierto, porque cada uno de ellos contiene valores implícitos. Como ocurre tan a menudo con el cuidado de la salud, dado que los valores de estos fragmentos raramente se hacen explícitos, se pasan por alto fácilmente y se ven como verdades evidentes, lo cual no puede ser cierto, o como declaraciones de hecho, en lugar de ser vistos como evaluaciones. Son evaluativos, es decir, que algunos tienen más valor que otros. Es decir, que tienen valores, que no son verdades evidentes. Tensiones entre los conflictos y conflictos entre los fragmentos. Bueno, a veces comparten, la relación entre los fragmentos es complicada, sobre todo cuando se hacen en la misma mente y la mente no sabe que son fragmentos distintos y que son inconmensurables y que tienen un conflicto que no puede resolver desde su propia mente. Hay que salir de esa mente e irse a otro sitio en el que pudieran resolverse las situaciones en una deliberación de otra forma. A veces comparten valores entre sí, trabajan juntos, a veces se mueven en diferentes direcciones amenazando con desgarrar el tejido de la atención médica, pero parece haber problemas al tratar de usarlos todos juntos. El consumismo pone énfasis en la conveniencia, la libertad de elección y la autonomía del individuo. Es muy individualista el consumismo, es una forma de individualismo. Pero estos son incompatibles con una política de salud pública, las virtudes de la polis, de la ciudad, que busca maximizar el bien de la población. Pueden ser incompatibles el uno con el otro en el momento en el que forzamos la deliberación. Esta tensión se vio, por ejemplo, recientemente en el debate sobre los médicos generalistas, gratificándolos por ofrecer horarios de atención ampliadas en lugar de utilizar los recursos en otras actividades más clínicas. Aquí este es un ejemplo. Bien, la base del profesionalismo es la confianza. Este verbo confiar es un verbo muy difícil de profundizar, pero vamos a darlo por comprendido. Pero la base del legalismo y el consumismo y los mercados es la sospecha y la aversión al riesgo. Repetimos, la base del profesionalismo es la confianza, pero la base del legalismo y el consumismo y los mercados no es la confianza, sino la sospecha y la aversión al riesgo, lo que precipita en un reparto de médicos y pacientes en papeles contradictorios. Si el paciente se acoge al consumismo y el médico al profesionalismo, puede haber problemas en esa relación, quizás debido a esta posición adversarial, la tensión entre la autonomía, paciente, consumismo, legalismo, y el paternalismo, profesionalismo, es un tema central en la ética médica que permanece fundamentalmente sin resolverse, porque en este punto no se puede resolver. Hay que resolverlo en un punto superior, en otro tipo lógico, que es lo que intenta MacIntyre. Esto contribuye a la ruptura en la confianza fundamental para las relaciones entre los profesionales y sus clientes. Además, debido a que nuestros valores y marcos morales a menudo son inconscientes, en la misma mente, son inconscientes, no sabe la mente que está alimentada en un mar originario de fragmentos morales que entre ellos no sabe que son inconmensurables, es común encontrar personas en dos fragmentos morales desconectados sin advertirlo, sin darse cuenta. Una posición que puede ser incómoda cuando empiezan a separarse, como cualquiera que se haya quedado parado con un pie en una barca y con el otro en el andén. Cuando empieza a separarse la barca del andén, nos encontramos con problemas de equilibrio.
Vemos esto, por ejemplo, en el National Health Service, cuya constitución es la deontología teñida de consumismo, pero cuyo sistema de asignación presupuestaria de recursos es consecuencialista. Incluso aquí tiene problemas sin advertirlo, muy probablemente, el gestor del National Health Service. El gerencialismo a menudo se combina con la sospecha y la aversión al riesgo que proviene del legalismo. Es decir, que aquí posiblemente el gerencialismo hay veces que incurre en la suma de fragmentos morales que pueden ayudar perfectamente al gerente, pero hay momentos en los que en la deliberación podría ser que se encontrara con problemas y el gerente a lo mejor no advierte que se encuentra en una deriva de fragmentos morales que no se pueden medir y él no lo sabe. Las consultas de los médicos se encuentran difíciles a menudo. Perdón, las consultas que los médicos encuentran difíciles a menudo son estos, implican una colisión entre fragmentos morales. Es decir, hay un doble vínculo en el paciente, en el médico y en el paciente, pero fundamentalmente en el médico, que se encuentra que tiene que servir a dos tradiciones y él no sabe que son distintas y a veces distantes. Considere este escenario. Un paciente entra convencido de que necesita un antibiótico para el dolor de garganta, otitis media o infección en el pecho, pastillas para dormir o analgésicos opiáceos fuertes y adictivos, y no está dispuesto a discutir los pros y los contras de esta u otras opciones con su médico. No está dispuesto. Tales pacientes se aferran a un fragmento consumista. En principio tengo todos los derechos. Ellos son el consumidor y el consumidor siempre tiene razón, eso dice este fragmento. Si el médico no brinda el servicio solicitado, entonces, según la opinión del consumidor, el médico es un arrogante o un condescendiente, en el sentido de que se siente superior. Este es el sentido que le quiere dar Peter Thun a esta palabra que hemos traducido por condescendiente desde el inglés. Un médico en esta situación se aferra a un fragmento legalista o consecuencialista, estoy siguiendo las reglas de las buenas prácticas o estoy haciendo lo que en la mayoría de los casos llevaría al mejor resultado para el paciente. Este sería consecuencialista y el otro sería legalista, si nos damos cuenta, está actuando perfectamente bien, pero claro, tiene una colisión con el otro que también está actuando bien. Encuentros como este no ayudan al médico ni al paciente a florecer. Aquí hay una colisión y en este tipo lógico, entre ellos, no se ven. Hay que solucionarlos en un tipo lógico superior, como de hecho nos comenta en la teoría de cambio Paul Botlovich y toda su escuela de Palo Alto. Se produce un tipo diferente de problema cuando el paciente presenta un problema del que quiere hablar, pero el médico, impulsado por la presión del contrato de gestión del National Health Service, quiere hablar sobre fumar, sobre medir la presión arterial y controlar el peso. Muchos médicos y pacientes sienten que esta agenda consecuencialista se interpone en el camino de lo que ambos quieren lograr. Bien, de momento por aquí lo vamos a dar por finalizado para comenzar posteriormente con la segunda parte.